tal? ¿Cómo están? Ya saben ustedes que el peor enemigo de los socialistas son los datos, son los números, son las matemáticas. Es el peor enemigo de todos aquellos que quieren vivir de los cuentos y no de las cuentas, como Pedro Sánchez, como el gobierno sanchista, como el gobierno que nos está llevando a la miseria económica sobre todo, pero también política y social, como padecemos los españoles día tras día. Fíjense en esta mujer. No solamente es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente es la gran Isabel Díaz Ayuso, sino que además es la reina de la economía en España. Hoy se publicaron unos datos que ponen de manifiesto dos cuestiones. Uno, que el liberalismo, que la libertad que se impulsa de la Comunidad de Madrid funciona, y es que la Comunidad de Madrid está creciendo un 6,5%. Y es un dato que pone de manifiesto que es la comunidad autónoma que más crece de toda España. 1,5 puntos más de crecimiento tiene la Comunidad de Madrid con respecto a la media nacional, con respecto a la España de Pedro Sánchez. Es un dato fantástico, que sumado a otros datos, que por ejemplo el dato de que aporta un 19,3% la Comunidad de Madrid al PIB nacional, pues pone de manifiesto que es el motor económico de España. Y este es el titular. Las políticas liberales que se van aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años han conseguido que no solamente sea la comunidad que más crece a nivel económico, sino que también es la comunidad que más aporta al conjunto de toda España. ¿Quieren más datos? Pues casi 24.000 sociedades nuevas se han instalado en la Comunidad de Madrid en el pasado año 2021. Y esto hay que contextualizarlo. Es el mayor dato de sociedades instaladas en la Comunidad de Madrid desde el año 2007. Y es, además, tal y como ponía de manifiesto Laschetti, el consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid, pues supone el 23,4% del total nacional. La mayoría de empresas que vienen a España del extranjero vienen a la Comunidad de Madrid. Mientras en comunidades autónomas como Cataluña, como en la Cataluña independentista, se marchan de Cataluña, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, vienen, se instalan nuevas empresas. Insisto, gracias a las políticas liberales que está aplicando esta mujer, no solamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que también la reina de la economía en España. Sin embargo, hay otra persona, y es esta. Se llama Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno y tiene unos datos radicalmente contrarios a los que aporta la Comunidad de Madrid. Es decir, frente a ese buenismo progre, frente a ese que con el socialismo todo va estupendamente, frente a esa mentira garrafal y es que la crisis económica es culpa de Putin, no, ya les enseñamos el otro día este gráfico. Esta línea que ven aquí es cuando comenzó la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania. Y esto, lo que ven por aquí en negro, es la inflación. Inflación subiendo, y evidentemente a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, pues las cosas empeoraron. Pero todo lo que hay de aquí para atrás es políticas económicas nefastas de esta persona, de Pedro Sánchez. Es decir, la inflación ya estaba, no se inventó con la guerra de Rusia y Ucrania, no, ya estaba. Es decir, los españoles ya las pasábamos canutas para comprar el desayuno, la compra, la cena, ya las pasábamos canutas para pagar la factura de la luz, ya las pasábamos canutas para echar gasolina día tras día, ya las pasábamos canutas para encontrar empleo, ya las pasábamos canutas antes de la invasión de Rusia en Ucrania. Y esto no es culpa de Putin ni de Zelensky, como dijo Pedro Sánchez, como aseguró Sánchez, y como por cierto, ahora andan vendiendo en prácticamente todos los coloquios, todas las tertulias en los medios de comunicación. No. Ya veníamos de una situación penosa y no solamente los datos de inflación son los más malos. Os voy a decir algo que seguramente que no vayan a escuchar en prácticamente ningún sitio ni en ningún medio. Vamos a hablar de las ejecuciones hipotecarias de vivienda principal, lo que vienen siendo los desahucios. ¿Se acuerdan con Rajoy cuando desayunábamos, comíamos y cenábamos con desahucios todos los días en los medios de comunicación? Bueno, pues ahora que no se hablan, ahora que están silenciados los desahucios con Pedro Sánchez, pues es que precisamente hemos llegado también al máximo histórico de desahucios. El dato es 33 desahucios de vivienda principal al día. ¿Qué pasa si hablamos de igualdad? Bueno, pues el índice de Gini arroja que la desigualdad en España con Pedro Sánchez creció 0,7 puntos. Somos más desiguales con Pedro Sánchez, hay una menor igualdad que tanto propugnan los socialistas con Pedro Sánchez que antes de Pedro Sánchez. ¿Quieren más datos? Bueno, pues vamos a hablar de la exclusión social. La exclusión social
pasó del 59% al 65% con Pedro Sánchez. ¿Quieren hablar de pobreza? Hablemos de pobreza, Pedro Sánchez. Bueno, pues la pobreza, la tasa de riesgo de pobreza, estaba en el último año del gobierno de Rajoy en un 13,2% en las mujeres y en un 12,4% en los hombres. ¿Quieren saber cuál es la tasa de riesgo de pobreza con Pedro Sánchez? Pues fíjense, para las mujeres es del 16,9% y para los hombres es del 16,6%. En conclusión, la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y los desahucios han crecido con Pedro Sánchez. Estos, como decía al principio, son las cuentas de verdad, es la realidad. Lo que escuchan por la boca de Pedro Sánchez y en gran parte de los medios de comunicación son los cuentos. Una cosa son las cuentas y otro los cuentos. Aquí les contamos, como ven, las cuentas. Y por desgracia las cuentas ponen de manifiesto que cada día somos más pobres, somos más miserables y que a nivel político, económico y social la cosa va de mal en peor.